Bienvenidos y bienvenidas a Videos Educativos Lupi Mena. Hola jóvenes, este día vamos a desarrollar la guía de lenguaje y literatura, noveno grado, fase 3, semana 1, que es de la semana del 17 al 21 de mayo. Iniciaremos la unidad 2, que son los orígenes del teatro, de las páginas de la 38 a la 43 del libro de lenguaje noveno tomo 1. Iniciemos recordando que son los signos no verbales. Los signos no verbales pueden utilizarse para comunicar en combinación o alternando con los signos verbales o de forma independiente, haciendo uso de signos de un solo sistema o de varios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hablamos hacemos ademanes, hacemos movimientos, gestos en nuestro rostro que van acompañados de lo que nosotros estamos diciendo de forma oral. A eso se le llama signos no verbales. La comunicación que se produce a través de los signos no verbales es básicamente funcional. Los utilizamos para realizar actos de comunicación bien relacionados con la interacción social, tales como saludar, presentar, felicitar, agradecer, prometer, bautizar, etc. O bien relacionados con la estructuración y el control de la comunicación misma, como pedir la palabra, comenzar un turno para hablar, terminar un turno de habla, relacionar partes y elementos del discurso, subsanar deficiencias, etc. O bien relacionados con prácticas habituales en la comunicación interactiva humana, como identificar, describir, pedir, opinar, aconsejar y exteriorizar vivencias, sensaciones, sentimientos y deseos. Esto fue sacado del documento de comunicación no verbal disponible en esta página de internet. Antes de empezar, veamos, el teatro se origina en la antigua Grecia. Es ahí donde surge la comedia y la tragedia ligadas a las festividades religiosas y los mitos de las leyendas, como el fin de que el público experimentara estas representaciones. La estructura del texto dramático está conformada por actos, escenas, acotaciones y diálogos que presentan una historia a través de la cual informan cómo debe desarrollarse la representación teatral, tomando en cuenta los signos verbales y no verbales. En esta unidad aprenderás a interpretar el contenido de los mensajes orales apoyándote en una variedad de signos no verbales que acompañan la expresión lingüística. Relacionar el origen del teatro con los mitos religiosos de la tradición oral. También aprenderás a reconocer el propósito de los elementos de la estructura del texto dramático. Identificarás las características del lenguaje implícito en textos publicitarios e interpretarás el discurso publicitario. Finalmente, redactarás comentarios críticos de los textos publicitarios. El producto de la unidad será un comentario. El comentario que escribirás será evaluado con los siguientes criterios. Si el texto presenta la estructura de un comentario crítico, inicio, desarrollo y desenlace. Si el texto posee un análisis crítico del discurso publicitario. Si presenta un desarrollo de las ideas con claridad. Si evidencia un plan de redacción, planificación, textualización, revisión y publicación. Y si hace uso adecuado de la ortografía. En la anticipación, los signos no verbales. Actividad en pares. Leemos el fragmento de la obra de teatro. 6 personajes en busca de autor. Haremos audiolectura. Yo iré leyendo el texto y ustedes irán llevando la lectura en su libro tomo 1 de lenguaje y literatura. 6 personajes en busca de autor. Apagadas las luces de la sala, se verá entrar por la puerta del foro al tramoyista con un mono a su lado y una bolsa atada a la cintura. Cogerá de un rincón al fondo algunos listones, los colocará en el proscenario y se arrodillará para fijarlos.
Al escucharse los martillazos, saldrá de la puerta de los camerinos el director de la escena. Director de la escena, ¿qué haces? El tramoyista, ¿qué hago? Estoy clavando. El director de la escena, ¿a estas horas? Mirará el reloj. Son las 10:30. En un momento llegará el director para el ensayo. El tramoyista, bueno, yo también necesito mi tiempo para trabajar. El director de escena, lo tendrás, pero no ahora. El tramoyista, ¿cuándo entonces? El director de la escena, cuando no sea la hora de ensayo. Apresúrate y llévatelo todo. Déjame disponer la escena para el segundo acto del juego de los papeles. El tramoyista, resoplando, refunfuñando, recogerá los listones y se irá. Entre tanto, por la puerta del foro empezarán a aparecer los actores de la campaña. Hombres, mujeres, primero uno y después otro, después dos al mismo tiempo, a su gusto, 9 o 10, los que se supone que deben formar parte en los ensayos de la comedia de Pirandello, el juego de los papeles, prevista para ese día. Sería bueno que tanto las actrices como los actores vistieran ropas claras y alegres y que esta primera escena improvisada tuviera mucha vivacidad. En un determinado momento, uno de los cómicos se podrá sentar al piano y tocar una música bailable. Los más jóvenes entre los actores y actrices bailarán. El director de la escena, batiendo palmas para llamarlos al orden. Vamos, vamos, orden. Ha llegado el director. La música y el baile cesarán al mismo tiempo. Los actores se volverán para mirar hacia la sala del teatro, por cuya puerta se verá entrar al director, quien con sombrero de copa, el bastón bajo el brazo y un grueso puro en la boca, cruzará el pasillo de butacas y, saludado por los cómicos, subirá al escenario por una de las 2 escalerías. El secretario le entregará el correo, un periódico y un guión sellado. Director, ¿cartas? Después de haber escuchado el texto, respondemos en nuestro cuaderno. ¿Cuáles son los elementos no verbales que aparecen en el texto? O sea, los gestos que se hacen. ¿Cuáles son? B. ¿En qué contribuyen los elementos no verbales durante el proceso de comunicación? Explicamos. ¿Cuál es el lugar donde suceden las acciones? Explicamos. Luego vamos a socializar nuestras respuestas. En la actividad con el docente, leemos lo siguiente. Cuando las personas se comunican oralmente, entran en juego los elementos no verbales que acompañan las palabras. Entre ellos tenemos paralingüísticos. Estos se refieren al tipo de timbre, tono y volumen de voz que utilizamos cuando nos comunicamos verbalmente, los cuales varían dependiendo de nuestro estado de ánimo emocional o intencionalidad comunicativa. Por ejemplo, si estamos molestos, no vamos a hablar de la misma manera que si estamos tranquilos. Si estamos enojados, no vamos a hablar de la misma manera que si estamos enamorados. Los tonos de voz van a cambiar. Tenemos también los elementos no verbales proxémicos, que son los que permiten crear un marco de interacción sin que se invada nuestro espacio ni invadir el de la otra persona. Este distanciamiento o acercamiento expresa diversos significados y obedece a un complejo sistema de restricciones sociales que pueden observarse en relación al sexo, la edad, la procedencia social y cultural. Los proxémicos significa qué tanto yo puedo acercarme al otro cuando estoy dialogando. Y están también los cinésicos, que hacen referencia a los movimientos y posiciones significativas durante el proceso de comunicación, que son los gestos, las pausas, las miradas, entre otros, los cuales, aislados o combinados con las estructuras paralingüísticas verbales, poseen un importante valor comunicativo. Esto lo escribe Josefina Prado
aragonés. Entonces, retomando, paralingüístico significa timbre, tono y volumen de voz utilizado cuando nos comunicamos. Proxémicos, que tanto podemos acercarnos a la otra persona cuando estamos hablando. Y los cinésicos, que son los que hacen referencia a los gestos, posturas y miradas que utilizamos en el momento de comunicarnos, y sobre todo si estamos en un espacio de representación escenográfica, o sea, de representación de una obra teatral. Y tenemos aquí el análisis de lo que acabamos de leer, pero en un esquema que ya está sintetizado. Este es un esquema, o también se le puede llamar mapa conceptual. Y tenemos los elementos no verbales. Y dice que los elementos no verbales son 3: paralingüísticos, proxémicos y cinésicos o kinésicos. Y entre los paralingüísticos tenemos el tono, el timbre y el volumen. Los proxémicos, la distancia física entre las personas que están dialogando. Y los kinésicos son los movimientos, miradas, gestos y posturas. Vamos a tratar de hacer un resumen en el cuaderno de la explicación acerca de los elementos no verbales de la comunicación oral, y luego socializamos lo que hayamos escrito. En la construcción trabajaremos los orígenes del teatro y estructura. La actividad en equipo, desarrollamos un diálogo teatral. Escribimos un guión para llevar a cabo una representación en la que utilizamos elementos no verbales ya estudiados. Entonces, en estas líneas ustedes van a escribir un pequeño guión que luego lo van a representar y van a compartir con la clase ese guión que hayan escrito. En la actividad 4 con el docente dice: leamos la información sobre el origen del teatro. El teatro surge en Grecia a partir de una serie de rituales que se celebran en honor al dios Dionisio, fiestas dionisíacas, divinidad que representa la vegetación, la fertilidad, etc. Estas celebraciones eran en agradecimiento y también para pedir buenas cosechas. En un principio se relataban hazañas y peripecias de Dionisio, pero en algún momento alguien toma el lugar de Dios y habla y acciona en su nombre. Ese momento en que la narración de un hecho en tercera persona se transforma en representación del mismo en primera persona es considerado el nacimiento del teatro, porque aparece la encarnación del personaje. El teatro en Grecia tuvo su apogeo entre los siglos 6 y 3 a.C. Conozcamos la estructura de los textos dramáticos. Ya eso lo habíamos hablado anteriormente. La estructura del texto dramático. Estructura interna. Presentación. Se conocen los personajes que participarán en la historia. En la primera parte de la obra teatral se presentan estos personajes. En el desarrollo dice que es el de las acciones que dan forma a la historia. El clímax, o la parte más importante, es el momento de mayor tensión dentro de la historia, y el final o desenlace es la resolución de todos los conflictos planteados durante el desarrollo. En la estructura externa hay acto, cuadro y escena, las partes en las que se divide la obra de teatro compuesta de cuadros, escenas. Un acto tiene un sentido unitario, por lo tanto cuenta con las partes estructurales de la trama: presentación, desarrollo y desenlace. En cada acto se va a dar una presentación, un desarrollo y un desenlace. ¿Qué es el cuadro? Es la parte del acto donde aparece la misma decoración, es decir, cada vez que hay un cambio en la escenografía es un acto. Y la escena inicia y termina con la entrada o salida de un personaje. En otras palabras, una escena es donde intervienen los mismos personajes. Respondamos oralmente a la pregunta: ¿cuál es la importancia de comprender la estructura interna y externa de los textos dramáticos? ¿Por qué será importante que debemos saberlo? Escribamos en nuestro cuaderno el consolidado de la respuesta. Luego, en la actividad
individual, leo y analizo el siguiente esquema. Elementos del texto dramático: héroe, antihéroe y destino. El héroe es el que actúa de manera valerosa y destacada. El antihéroe es el personaje destacado. Sus características y comportamientos no corresponden a las de un héroe, o sea, podemos decir que es el malo, ¿verdad?, de la historia. Y el destino es la fuerza sobrenatural que determina de antemano todos los acontecimientos en la vida de los hombres, o sea, lo que llamamos destino en la actualidad, que es algo que no podemos cambiar. Esos son los tres elementos del texto dramático: héroe, la persona con valores que hace cosas buenas; el antihéroe, que es el que va siempre en contra del héroe y hace acciones negativas; y el destino, que es lo que ocurrirá al final, que es inevitable tanto para el héroe como para el antihéroe. Leamos la información sobre los tipos de personajes. Los personajes pueden ser el protagonista, que es un héroe. En torno a él se van desarrollando los diferentes acontecimientos de la historia y es quien forma parte del conflicto dentro de la trama. Representa generalmente los valores de la obra, o sea, el bueno de la obra. El antagonista es el antihéroe. Es el segundo en relevancia, o sea, también es importante. Representa la fuerza contraria del protagonista. Se opone a sus deseos y trata de impedir que éste lleve a cabo sus objetivos. Y los personajes colectivos se refiere a un grupo de personajes que participan dentro de la obra dramática y que no se desenvuelve de modo individual. Su participación se remite al concepto de grupo: el pueblo, el coro, el corifeo. Ahora vamos a elaborar un esquema en el cuaderno sobre los tipos de personajes en la representación. Finalmente socializo mi trabajo con el resto de la clase. Actividad individual. Vamos a leer el fragmento de una tragedia griega. Practiquemos nuevamente el audiolibro. Vamos nosotros a tener nuestro libro a mano y vayan leyendo y escuchando cuando yo les esté narrando esta historia. Edipo rey. Sale Edipo y se dirige al coro. Edipo: os diré a todos vosotros, calmeos, lo siguiente: aquel de vosotros que sepa por obra de quien murió Layo, el hijo de Labdaco, le ordeno que me revele todo, y si siente temor, que aleje la acusación que pesa contra sí mismo, ya que ninguna otra pena sufrirá y saldrá sano y salvo del país. Corifeo: te hablaré, oh rey. Yo ni le maté ni puedo enseñar a alguien que lo hizo. En esta búsqueda era propio del que nos la ha enviado, el Febo, decir quién lo ha hecho. Coro: sé que más que ningún otro, el noble Tiresias ve lo mismo que el soberano Febo, y de él se podría tener un conocimiento muy exacto si se le inquiriera, señor. Edipo: no lo he echado en descuido sin llevarlo a la práctica, pues al decírmelo Creonte he enviado 2 mensajeros. Me extraña que no esté presente desde hace rato. Entra Tiresias con los enviados de Edipo. Un niño le acompaña. Corifeo: pero allí está el que lo dejará al descubierto. Estos traen ya aquí el sagrado adivino, al único de los mortales en quien la verdad es innata. Edipo: oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es secreto, los asuntos del cielo y los terrenales. Aunque no ves, comprendes, sin embargo, de qué mal es víctima nuestra ciudad. A ti te reconocemos como único defensor y salvador de ella, Señor.
Tiresias, todos han perdido el juicio. Yo nunca revelaré mis desgracias, por no decir las tuyas. Edipo, ¿qué dices? Sabiéndolo no hablarás, sino que piensas traicionarlos y destruir a la ciudad. Tiresias, yo no quiero infligirme a mí mismo ni a ti. ¿Por qué me interrogas inútilmente? No te enterarás por mí. Edipo, nada de lo que estoy advirtiendo dejaré de decir, según estoy encolerizado. Has de saber que parece que tú has ayudado a maquinar el crimen y lo has llevado a cabo en lo que no ha sido darle muerte con tus manos. Y si tuvieras vista diría que incluso este acto hubiera sido obra de ti solo. Tiresias, afirmo que tú eres el asesino del hombre acerca del cual están investigando. Edipo, no dirás impunemente 2 veces estos insultos. Tiresias, en ese caso digo también otras cosas para que te irrites aún más. Edipo, di cuanto gustes, que en vano será dicho. Tiresias, afirmo que tú has estado conviviendo muy vergonzosamente, sin advertirlo, con los que te son más queridos y que no te das cuenta en qué punto de desgracia estás. Edipo, ¿esta invención es de Creonte o tuya? Tiresias, Creonte no es ningún dolor para ti, sino tú mismo. Corifeo, nos parece adivinar que las palabras de este y las tuyas, Edipo, han sido dichas a impulsos de la cólera, pero no debemos ocuparnos de tales cosas, sino en cómo resolveremos los oráculos del Dios de la mejor manera. Tiresias, aunque seas el rey, me debe dar la misma oportunidad de replicarme, al menos con palabras semejantes. ¿Acaso conoces de quiénes desciendes? Eres, sin darte cuenta, odioso para los tuyos, tanto para los de allí abajo como para los que están en la tierra, y la maldición que por 2 lados te golpea, de tu madre y de tu padre. Edipo, ¿es que es tolerable escuchar esto de ese? Maldito seas, no te irás cuanto antes, no te irás de esta casa, volviendo por donde has venido. Tiresias, en ese caso me voy. Tú, niño, condúceme. Edipo, que te lleves, sí, porque aquí presente eres un molesto obstáculo, y una vez fuera puede ser que no atormentes más. Tiresias, me voy porque ya he dicho aquello para lo que vine, no porque tema tu rostro. Nunca me podrás perder. Y te digo, ese hombre que desde hace rato buscas con amenazas y con proclamas a causa del asesinato de Layo está aquí. Se dice que es extranjero establecido aquí, pero después saldrá a la luz que es tebano por su linaje, y no se complacerá de tal suerte. Será manifestado que él mismo es a la vez hermano y padre de sus propios hijos, hijo y esposo de la mujer de la que nació, y de la misma raza, así como asesino de su padre. Entra y reflexiona sobre esto, y si me coges en mentira, di que yo ya no tengo razón en el arte adivinatorio. Tiresias se aleja y Edipo entra en palacio. Este es un fragmento de la obra de Edipo Rey de Sófocles. Actividad en pares. Respondemos en el cuaderno. ¿Por qué razón Edipo mandó a llamar a Tiresias? ¿Por qué Tiresias no quería revelar quién era el asesino que buscaba Edipo? ¿Cuál es el papel del coro y corifeo durante la conversación entre Edipo y Tiresias? Socializamos y luego respondemos. Según lo leído, ¿cuál es la tragedia de los personajes? ¿Cómo interviene el destino de la vida en el héroe Edipo? ¿Cómo creemos que terminará la historia? Socialicemos la respuesta.
Conoce a Sófocles, 496 a.C. a 406 a.C., poeta trágico griego. Fue considerado el máximo representante de la tragedia griega. Los argumentos de sus obras están basadas en historias mitológicas griegas. Actividad: investigo sobre la función de los pronombres y los tipos de pronombres que hay. Antes de finalizar, te haré un resumen de lo que es la obra de Edipo Rey para que puedas tú hacerte a la idea de qué era lo que ocurría y poder responder tus preguntas. El mito de Edipo Rey de Tebas, hijo de Layo y Yocasta, rey y reina de Tebas respectivamente, un oráculo advirtió a Layo que sería asesinado por su propio hijo y decidió rehuir el destino. Ató los pies de su hijo recién nacido y lo abandonó para que muriera en una montaña solitaria. Su hijo fue recogido por un pastor y entregado al rey de Corinto, quien le dio nombre de Edipo, pie hinchado, y lo adoptó como su propio hijo. El hijo no sabía que era adoptado, y cuando un oráculo proclamó que mataría a su padre, abandonó Corinto. Durante su travesía encontró y mató a Layo en una batalla, creyendo que el rey y sus acompañantes eran una banda de ladrones, y así inesperadamente se cumplió la profecía, o sea, mató a su propio padre. Solo y sin hogar, Edipo llegó a Tebas, acosado por un monstruo espantoso, la Esfinge, que andaba por los caminos que iba a la ciudad, matando y devorando a todos los viajeros que no sabían responder al enigma que les planteaba. Cuando Edipo resolvió acertadamente el enigma, la Esfinge se suicidó. Creyendo que el rey Layo había muerto en manos de asaltantes desconocidos y agradeciendo al viajero por librarlo del monstruo, los tebetanos lo recompensaron haciéndolo su rey y dándole la reina Yocasta como esposa. Durante muchos años la pareja vivió feliz, sin saber que ellos eran en realidad madre e hijo. Pronto Edipo descubrió que involuntariamente había matado a su padre. Atribulada por su vida incestuosa, Yocasta se suicidó. Y cuando Edipo se dio cuenta de que ella se había matado, se quitó los ojos y abandonó el trono. Vivió en Tebas varios años, pero acabó desterrado. Esa es la historia de Edipo Rey. Por eso se llama una tragedia, por cómo se desarrolla el destino en este caso. Entonces, ese pequeño resumen de la obra les puede servir a ustedes para hacer su análisis. Esto es todo por hoy, jóvenes. Hasta pronto. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Hasta pronto!